Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí listos para sumergirnos, aún más profundo, en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos apasiona: los dramas amorosos, los triángulos imposibles, las segundas oportunidades y las decisiones que ponen a nuestros galanes favoritos entre la espada y la pared, o mejor dicho, entre el amor a primera vista y la comodidad de lo conocido. Específicamente vamos a analizar cómo el talentosísimo Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y esa mirada que derrite glaciares, se ha visto envuelto en intensos dilemas amorosos en varias de sus series. Y no solo eso, también exploraremos cómo esas decisiones, tanto las que toma el personaje como las que el público imagina que toma el actor en su vida personal, han marcado el rumbo de las historias, han encendido la pasión de los fans y han generado debates acalorados en redes sociales y foros de discusión. ¿Están listos para descubrir si al final se queda con Hande, con Melissa, o con ninguna? Bueno, no les daré spoilers de antemano, pero sí les prometo un recorrido lleno de romance e intriga, giros inesperados y, por supuesto, mucho drama turco. Prepárense para desentrañar las claves del éxito de Kerem Bürsin y su habilidad para transmitir emociones complejas en la pantalla. Antes de comenzar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo hablando de series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y me encanta interactuar con ustedes en los comentarios. Así que ya lo saben, suscríbanse y sean parte de esta comunidad de amantes de las novelas turcas. Y no olviden dejar sus teorías y predicciones en la sección de comentarios. ¿Con quién creen ustedes que Kerem Bürsin tiene la mejor química en pantalla? ¿Y cuál es el personaje femenino que mejor encaja con su personalidad? Quiero saber sus opiniones. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y empecemos con este análisis explosivo. La primera serie que quiero destacar es, sin lugar a dudas, ***, un fenómeno mundial que catapultó a la fama tanto a Kerem Bürsin como a Hande Erçel. Esta serie es mucho más que una simple comedia romántica, es un torbellino de emociones, una montaña rusa de situaciones cómicas y dramáticas, y una historia que resuena en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Nos presenta la historia de Eda Ylz, una joven florista que sueña con estudiar en Italia y escapar de su vida modesta, pero sus becas son canceladas, y la persona a la que culpa directamente por esto es Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío, calculador y obsesionado con el trabajo. El género, como dije, es comedia romántica, pero ***, va mucho más allá. Tiene elementos de drama familiar, de superación personal, de segundas oportunidades, y por supuesto, una química incandescente entre los protagonistas que traspasa la pantalla. Y aquí es donde entra el dilema amoroso. Serkan le propone a Eda un trato completamente descabellado: fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar a su exnovia, Selin Atakan, quien está a punto de casarse con otro hombre. A cambio, Serkan le pagará sus estudios en Italia. Evidentemente, la farsa se convierte en algo mucho más real de lo que ninguno de los dos esperaba. Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias abismales, de sus personalidades opuestas y de sus constantes choques, terminan enamorándose perdidamente. El problema es que el fantasma de Selin siempre está presente, acechando la relación y sembrando la duda en el corazón de Serkan. Selin, interpretada magistralmente por Bige Onal, es una mujer inteligente, sofisticada, elegante, con un pasado en común con Serkan que dificulta las cosas. Ella representa la estabilidad, la tradición, la seguridad, lo conocido, el círculo de confort de Serkan. Eda, por otro lado, es la pasión, la espontaneidad, la aventura, la libertad, lo desconocido. Es el soplo de aire fresco que Serkan necesita desesperadamente para salir de su rutina. El dilema de Serkan es si quedarse con lo seguro y conocido, con la mujer que encaja a la perfección en su mundo, o arriesgarse por lo que realmente siente, por esa conexión innegable que tiene con Eda y que lo desafía a ser una mejor versión de sí mismo. El público estuvo dividido durante toda la serie, creando bandos apasionados y defendiendo sus argumentos con uñas y dientes. Muchos apoyaban la relación de Serkan y Eda, fascinados por su química explosiva y por la forma en que se complementaban. Vieron en ellos la representación del amor verdadero, del amor que supera todas las barreras. Otros, sin embargo, consideraban que Selin era la opción más sensata para Serkan, argumentando que tenían una historia juntos, que se entendían a la perfección y que compartían los mismos valores y ambiciones.
La veían como una compañera de vida ideal para Serkan, una mujer que lo apoyaría en sus proyectos y que lo ayudaría a mantener su éxito. ¿Por qué creo que esta serie es tan relevante para nuestro tema? Porque la duda de Serkan entre Eda y Selin es el corazón de la trama. Es el motor que impulsa la historia, lo que mantiene al espectador enganchado, preguntándose constantemente con quién se quedará al final. Además, la química fuera de pantalla entre Kerem y Hande, que terminó convirtiéndose en una relación sentimental en la vida real, añadió una dimensión extra a la serie y alimentó aún más el debate entre los fans. La pregunta de si la química en pantalla se traducía a una conexión real fuera del set mantuvo a los fanáticos en vilo y añadió un elemento de misterio a la serie. Un dato interesante es que la serie fue vendida a más de 80 países, convirtiéndose en un verdadero éxito global. Y es que ¿quién puede resistirse a una buena historia de amor con un galán atormentado por la duda, una protagonista decidida y una exnovia dispuesta a todo para recuperar su lugar? Ahora, vamos a hablar de otra serie donde Kerem Bürsin también se enfrenta a un dilema amoroso, aunque en un contexto completamente diferente y con una atmósfera mucho más oscura. Me refiero a *Bu Seir Arkandan Gelecek *, una serie dramática que nos cuenta la historia de Ali Smith, un joven huérfano que fue criado por un marinero en un barco de carga, lejos de su ciudad natal y de los recuerdos de su trágico pasado. En esta serie, Kerem interpreta a Ali, un personaje complejo, atormentado por la pérdida de sus padres y marcado por una infancia difícil. Cuando regresa a Estambul después de años, se encuentra con Derin Mirkelamolu, interpretada por la talentosa Leyla Lidia Tuğutlu, una bailarina de ballet que está comprometida con otro hombre, un empresario poderoso y controlador. El género de *Bu Seir Arkandan Gelecek * es drama, con toques de romance y acción. Es una serie mucho más oscura y profunda que *Senkal Kapma * y explora temas como la familia disfuncional, la búsqueda de la identidad, el trauma infantil y la superación personal. El dilema amoroso aquí es que Ali se enamora perdidamente de Derin, a pesar de que ella está a punto de casarse con Tekin Mirkelamolu, interpretado por el imponente Gurkan Uygun, un hombre poderoso, influyente y peligroso que controla la vida de Derin. La situación se complica aún más porque Tekin es una figura paterna para Derin, ya que la crió desde que era niña después de la muerte de sus padres. Además, Tekin es un hombre controlador y posesivo que no está dispuesto a perder a Derin, a quien ve como su trofeo y como la pieza clave de su imperio. Ali se encuentra entonces en una encrucijada, debe elegir entre seguir sus sentimientos y luchar por el amor de Derin, arriesgándose a enfrentarse a un hombre poderoso y peligroso, o alejarse y dejarla ser feliz con Tekin. La tensión entre Ali y Tekin es palpable durante toda la serie. Hay momentos de confrontación física, escenas de acción trepidantes, pero también una intensa tensión psicológica. Tekin utiliza su poder e influencia para manipular a Derin y alejarla de Ali, creando situaciones que los ponen a prueba y sembrando la duda en el corazón de la bailarina. Ali, por su parte, debe luchar contra sus propios demonios, contra los recuerdos de su pasado y contra las fuerzas que intentan separarlo de la mujer que ama. Debe demostrar su valía y convencer a Derin de que su amor es más fuerte que el miedo. ¿Por qué esta serie es relevante para nuestro tema? Porque el dilema de Ali es mucho más que una simple elección entre dos personas. Es una lucha contra el destino, contra el poder, contra la opresión y contra sus propios miedos. Es una historia de amor que se desarrolla en un contexto de peligro constante y opresión. Es la historia de un hombre que debe superar su pasado para poder construir un futuro con la mujer que ama. Un dato interesante es que Kerem Bürsin tuvo que someterse a un intenso entrenamiento físico para interpretar a Ali, ya que el personaje es un boxeador talentoso. La serie también destaca por su banda sonora original, que incluye canciones interpretadas por artistas turcos reconocidos y que complementan a la perfección la atmósfera dramática de la historia. Y finalmente, aunque no directamente relacionado con una serie específica con un triángulo amoroso tan definido, quiero mencionar la figura de Melisa Dongel, una talentosa actriz turca que ha sido vinculada sentimentalmente con Kerem Bürsin en varias ocasiones, tanto dentro como fuera de la pantalla. Si bien no han protagonizado juntos una serie con un triángulo amoroso tan marcado como los anteriores, la especulación constante sobre su relación, alimentada por la prensa rosa y por los rumores en redes sociales, ha generado un dilema en la mente de muchos fans que se preguntan si podrían haber sido algo más que amigos y colegas. Melisa es conocida por su belleza, su talento y su carisma, y ha participado en varias series turcas de éxito, demostrando su versatilidad como actriz. Su nombre siempre surge cuando se habla de Kerem,
ya sea por proyectos futuros en los que se especula que podrían trabajar juntos o por rumores sobre su vida personal y sus posibles relaciones sentimentales. Esta conexión, aunque no tan evidente como en las series que hemos analizado, también contribuye al debate sobre los dilemas amorosos que rodean la figura de Kerem Bürsin, ya que representa una posible otra opción en su vida sentimental, una alternativa a Hande Erçel que ha generado mucha curiosidad y especulación entre los fans. La realidad es que la vida amorosa de Kerem Bürsin, al igual que la de cualquier celebridad, está sujeta a especulaciones y rumores constantes. Pero lo que sí es innegable es que su talento, su carisma y su atractivo físico lo convierten en un galán irresistible tanto en la pantalla como fuera de ella. Y los dilemas amorosos que enfrenta en sus series, ya sean reales o ficticios, son parte de lo que lo hace tan atractivo para el público y lo que alimenta la pasión de sus fans. En resumen, hemos analizado cómo Kerem Bürsin se ha visto envuelto en intensos dilemas amorosos en varias de sus series, especialmente en *en Kalkap y *Bu Seir Arkandangelezek*. En *en Kalkap el dilema entre Eda y Selin mantuvo al público enganchado y generó debates apasionados. En *Bu Seir Arkandangelezek*, el dilema de Ali era mucho más profundo y representaba una lucha contra el destino y el poder. Y aunque no haya un triángulo amoroso directo, la figura de Melissa Dongel añade una dimensión extra al debate sobre los dilemas amorosos que rodean la vida de Kerem Bürsin. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Con quién creían que Serkan debía quedarse en *en Kalkap *? ¿Apoyaban a Ali y Derin en *Bu Seir Arkandangelezek*? ¿Y qué opinan de la posible relación entre Kerem y Melissa? Déjenme sus comentarios. Y por último, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.